En esta oportunidad vamos a ver qué es un Common Data Environment o entorno común de datos, algunos requisitos para su implementación, sus beneficios y algunas soluciones que nos pueden brindar algunas plataformas digitales. Common Data Environment, CDE, entorno común de datos. Es una fuente única de información para cualquier proyecto dado, que se utiliza para recopilar, administrar y distribuir todos los documentos del proyecto relevantes aprobados por equipos multidisciplinarios bajo un proceso gestionado, como se define en el estándar PAS 1192-2. En general, un entorno común de datos se basa en un sistema de gestión documental que facilita el intercambio de datos e información entre los participantes del proyecto. Recordemos que el enfoque basado en modelos rico en datos que ofrece BIM requiere de una estrategia apropiada para la administración e intercambio de información del proyecto, ya que los participantes del proyecto intercambian diferentes tipos de información de diversas disciplinas en diferentes niveles de detalle de acuerdo con sus propios requisitos de diseño y los procedimientos acordados. También debe tenerse en cuenta de que el proceso de compartir e intercambiar datos sucede de forma periódica durante la etapa de diseño, lo que podría indicar que existirá un cierto grado de complejidad en la gestión de datos del proyecto. Para abordar esto, debemos establecer un procedimiento claro para estructurar, distribuir, combinar, administrar y archivar información digital basada en un entorno común de datos. La norma ISO 19650, que se basa principalmente en el estándar británico PAS 1192-2-2014, especifica las características de una solución técnica para la centralización de datos e información como base para todos los procesos de colaboración. La centralización del almacenamiento de datos dentro del CDE reduce el riesgo de redundancia de datos y garantiza la disponibilidad de datos actualizados en cualquier momento. Veamos ahora algunos requisitos técnicos y funcionales para la implementación de un Common Data Environment. Repositorio de datos. La parte central del sistema es el repositorio de datos, que describe el espacio técnico en el que se almacenan todos los datos. Dado que toda la información creada durante los procesos BIM a través del ciclo de vida del proyecto se almacena en el entorno, se debe considerar toda esa gran cantidad de datos al establecer un entorno común de datos. Un criterio clave es que los datos deben estar accesibles en cualquier momento desde cualquier lugar para todos los involucrados en el proyecto. Por esta razón, las tecnologías que hacen que el contenido sea fácil y directamente accesible a través de Internet, especialmente las plataformas en la nube, deben considerarse como una base tecnológica. Administración de los derechos de acceso. Cuando todos los datos de diseño y construcción de un proyecto se administran en la misma plataforma, se deben establecer derechos y configurar los permisos de visualización para garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a la información correcta en el formato correcto y en el momento apropiado. También, esta asignación de derechos delinea responsabilidades claras y evita errores resultantes del acceso no autorizado. Una base esencial para la consistencia de la información es la asignación y administración de los derechos de propiedad y acceso para la información. Estos derechos controlan el acceso a los datos y, por lo tanto, protegen la información contra el derecho no autorizado. Los derechos asignados determinan el tipo de acceso que los participantes del proyecto tienen sobre determinado conjunto de datos o qué procesos pueden iniciar. Por ejemplo, determinado participante puede tener permisos para la visualización, edición y descarga de una determinada información, mientras que otros miembros del equipo podrían tener solamente permisos de visualización a dicha información. Administración de versiones. Cada vez que se realiza un cambio en una entidad de datos en el CDE, se crea un nuevo recurso de datos con una nueva versión. Por ejemplo, si un arquitecto carga al entorno común de datos un modelo determinado y luego de ciertas modificaciones e iteraciones de diseño y toma decisiones más informadas decide cargar una segunda versión, ambas estarán disponibles en el CDE y, además, se tiene la posibilidad de indicar qué versión es la actual, en caso de que se desee regresar a una versión anterior. Por lo que cualquier miembro del equipo con cierto nivel de permisos puede rastrear el curso de los cambios cuando sea necesario, lo que concede una mayor trazabilidad en los datos para ver lo que ha ido cambiando con cada versión.
Como las versiones antiguas se pueden restaurar con precisión, se pueden recuperar las variantes del modelo antiguo. Esta información almacenada es esencial tanto para la etapa de operación y mantenimiento como para posibles cuestiones legales. La plataforma en la que se apoye el Common Data Environment debe también ser capaz de poder comparar las versiones de modelo 3D o datos gráficos 2D y determinar qué elementos se han modificado, cuáles se han añadido y cuáles se han eliminado. Administración de estados. Para coordinar la cooperación en un proyecto BIM, el estado de un componente o modelo de datos registrado se puede determinar con la ayuda de su sección funcional, también conocida como estado de planificación. Estos estados indican si el conjunto de datos correspondiente se puede utilizar para el propósito previsto. El estándar ISO 19650 describe definiciones útiles para determinar la etapa actual de un documento o modelo. Entre estos estados tendríamos Work in Progress, WIP, estado compartido, estado publicado y el estado archivado. Para pasar de trabajo en proceso al estado compartido, se debe llevar a cabo un control de verificación, revisión y aprobación. De manera similar, para que un recurso de información pase del estado compartido al estado publicado, debe haber un proceso de revisión y autorización. En nuestra plataforma de gestión documental, estos estados se asocian a espacios o carpetas de trabajo, como podemos ver en la siguiente figura. Veamos este tema de los estados con mayor detalle a continuación. Estado de trabajo en proceso. En este espacio del entorno, el equipo de una disciplina específica realiza su propio trabajo utilizando los sistemas de software de su organización. Los datos en este estado no deben ser visibles para ningún equipo de trabajo o disciplina diferente de su creador. Aquí es donde los datos no verificados se almacenan. Después de la transición de verificación, revisión y aprobación, la información llega al estado compartido, donde los datos de disciplina se comparten con el equipo más amplio del proyecto, para la coordinación y otros usos. Este estado se utiliza para la información que ha sido aprobada para compartir con otras partes designadas o equipos de trabajo apropiados. Los datos en este estado deben ser visibles y accesibles para ellos, pero no deben ser editables. Entonces, la información en el espacio compartido debe ser consultada por todas las partes designadas, apropiadas y utilizadas para verificar la coordinación, integridad y exactitud de su propia información. Antes de pasar al estado publicado, la información pasa por un proceso de revisión y autorización, donde se prueban los datos para la coordinación, integridad y precisión en relación con los requisitos de información. Si los conjuntos de datos pasan estas pruebas, su estado cambia a publicado. El proceso de autorización le otorga a la información, al pasar al estado publicado, una mayor certeza y confiabilidad para que puedan usarse en la siguiente etapa del proyecto. Por ejemplo, para elaborar un diseño más detallado, para el proceso constructivo o para la gestión de activos. Por el contrario, la información en los estados anteriores aún puede estar sujeta a cambios. El estado archivado se utiliza para mantener un registro completo de todos los datos reemplazados que se han compartido y publicado durante el proceso de gestión de la información. Los conjuntos de datos en el estado archivado que estaban previamente en el estado publicado representan información en la que se podría haber confiado previamente para un trabajo de diseño más detallado, para construcción o para la gestión de activos. Filtrado. Como discutimos anteriormente, la información almacenada debe ser accesible para todas las partes interesadas para que la información pueda consultarse y recuperarse rápidamente según sea necesario. La estructuración de los datos en el CDE debe permitir el filtrado de datos, lo cual facilita mucho la extracción de la información deseada. Con base a la información estructurada, los metadatos y las características contenidas de la información, un entorno común de datos debe ser capaz de proporcionar funcionalidades de filtro configurables y reutilizables. Con ayuda de los filtros, cualquier miembro del equipo puede encontrar rápidamente información relevante cuando la necesita. Algo importante es que para que la información pueda rastrearse y ubicarse fácilmente, los archivos deben seguir una convención de nomenclatura previamente establecida. Veamos ahora algunos de los beneficios que nos brinda un entorno común de datos. Proporciona una única fuente de información, la cual goza de una buena confiabilidad. La información compartida reduce el tiempo y costo.
Al compartir información, otro consultor o miembro del equipo del proyecto no tiene que modelar o crear nuevamente la información básica esencial. La propiedad de la información permanece con el creador. Esto quiere decir que, si bien muchos miembros del equipo pueden tener acceso a la visibilidad de una determinada información, solamente la persona que creó la información puede editarla o modificarla. Colaboración independientemente de la ubicación geográfica. Los equipos de proyecto pueden estar dispersos geográficamente, pero aún pueden trabajar de forma colaborativa en el mismo proyecto a través de Internet. El control de versiones proporciona a todos información actualizada. Contar con la información altamente coordinada garantiza que el equipo del proyecto está trabajando en una única fuente de verdad. También nos garantiza que el equipo no solo esté trabajando con la misma información, sino que también esté trabajando en la versión más actualizada de esa información, con lo cual se reduce el riesgo de trabajar con datos desactualizados. Información segura y protegida. Los datos se almacenan de forma segura, por lo general en un servidor remoto en la nube con acceso controlado y monitoreado. La protección de la información se vuelve especialmente importante cuando se trata de información relacionada con seguridad nacional o temas relacionados con propiedad intelectual e información comercialmente sensible. La información puede ser archivada. El entorno común de datos puede almacenar documentación revisada en una especie de bóveda digital, reemplazando a los archivadores físicos tradicionales. La información digital alojada en el CDE contiene metadatos, con lo cual los usuarios finales, el propietario y el Facility Manager pueden ubicar la información de forma rápida con las funciones de búsqueda y filtrado. Veamos ahora algunas plataformas que nos podrían proporcionar soluciones para implementar un entorno común de datos. Tenemos Autodesk BIM 360, especialmente los paquetes comerciales de BIM 360 Docs y BIM 360 Design. Tenemos Viewpoint, Aconex, US BIM Platform de AK Software, Trimble Connect, Asite, Revisto, Newforma, entre otras. No todas las plataformas mencionadas anteriormente se adhieren estrictamente a lo establecido en la norma ISO 19650 o al estándar PAS 1192-2 respecto a la definición de Common Data Environment.